Hace 2 milenios, por donde el maestro se moviera, las multitudes lo acompañaban. A menudo se congregaban a orillas del mar, en ocasiones en los patios del templo o a lo largo de los senderos llenos de polvo que conectaban las poblaciones. Arribaban con el cuerpo agotado, llevando fardos pesados y con interrogantes internas. Unos clamaban por ser sanados, otros perseguían la esperanza. Gran parte de ellos ignoraba lo que buscaba. Solo percibían que su presencia ejercía una poderosa atracción. Al momento de hablar, su discurso difería del de los líderes políticos o religiosos. No reclutaba tropas ni dictaba órdenes. Él se comunicaba mediante narrativas, alegorías. Estas sonaban bastante sencillas. Un agricultor dispersando simiente, un progenitor observando la lejanía, un caminante lesionado en el sendero. Escenarios de la vida diaria fáciles de identificar. Pero tras esas imágenes, el ámbito celestial se unía al terrenal. No eran meros relatos para conciliar el sueño, sino portales hacia la soberanía divina, ideados para reconfortar al afligido y desafiar al arrogante, revelando la esencia de Dios y dejando al descubierto la naturaleza humana. La fuerza de estas narraciones no radicaba únicamente en su contenido, sino en su requerimiento. Cada una de ellas nos obliga a decidir: ¿te limitarás a oírlas o dejarás que te transformen? Lo cierto es que hemos escuchado estas alegorías con tanta frecuencia que pueden parecer triviales. Suponemos entenderlas, pero al detenernos y prestarles atención de nuevo, su filo penetra con mayor profundidad de lo que pensábamos. Nos mueven, nos retan y nos llaman a reemplazar nuestras ideas preconcebidas sobre la autoridad, la vanidad y el triunfo por una perspectiva del reino de Dios que invierte la realidad. En esta jornada exploraremos las alegorías más impactantes que el Maestro legó. Estas historias no se limitan al ámbito de la fe, se adentran en tus elecciones, tus aspiraciones y tu trayectoria cotidiana. Algunas pondrán a prueba la soberbia, otras establecerán un nuevo concepto de afecto, unas cuantas develarán la apatía y una nos recordará que hasta el origen más humilde, en manos del Creador, puede expandirse hacia lo perpetuo. Lo que escucharás va más allá de simples narraciones. Es un convite a sumergirse en enseñanzas que desvelan la naturaleza divina y el destino al que estamos convocados. En última instancia, el interrogante se modifica. Ya no es si has conocido estas alegorías previamente, sino cuál de ellas está forjando tu existencia en este momento. Por lo tanto, presta suma atención, pues si las asimilas de verdad, es probable que tu comprensión de la fe se altere para siempre. El maestro relató una vez una historia que ha resonado en viviendas, templos y almas durante 2000 años. Pero si le dedicas oído, notarás que su tema central no era meramente un vástago extraviado, sino un progenitor cuya acción fue inaudita. El hijo menor solicitó su patrimonio anticipadamente, un requerimiento que en aquel contexto cultural se interpretaba como: «Padre, deseo tu fallecimiento». Tomó los recursos, abandonó su casa y los malgastó en placeres que ofrecían felicidad, pero solo le dejaron el vacío. Con el paso del tiempo, sobrevinieron la escasez y las repercusiones. Con el estómago vacío, sin recursos y en compañía de puercos, una escena de deshonor total para un oyente hebreo, finalmente optó por retornar, no en calidad de hijo, sino como un suplicante en busca de empleo. Es en este punto donde la narración toma un rumbo distinto, ya que la descripción que Jesús hizo del Padre desafió toda lógica. En lugar de aguardar al joven con actitud reprobatoria y un discurso listo, el progenitor lo divisó desde la distancia y se apresuró hacia él. En aquel entorno social, los ancianos evitaban correr, pues se estimaba una falta de decoro. Sin embargo, Jesús narró que este padre se recogió la vestimenta, corrió por el sendero y abrazó a su vástago, que aún no había completado su arrepentimiento. No se limitó a aceptarlo, lo restableció, una vestidura sobre sus hombros, un aro en su dedo y un festín en su tributo. Sin embargo, la historia no concluyó. El hermano primogénito, aquel que había permanecido, que había laborado y que se consideraba acreedor a toda recompensa, se llenó de indignación. Para él, el favor inmerecido era una ofensa a la equidad.
El perdón otorgado al transgresor le resultaba un agravio a su propia fidelidad. En ese instante Jesús reveló dos vías hacia la perdición, por el camino de la desobediencia o por el de la arrogancia. Un vástago se extravió en la falta, el otro se mantuvo en la autosuficiencia, y el afecto del Padre interpeló a los dos. La concurrencia debió quedar pasmada. Anticipaban un castigo para el más joven y alabanzas para el más viejo. No obstante, el aspecto más impactante de esta alegoría no fue la deslealtad del hijo, sino la asombrosa compasión del progenitor. Jesús les estaba revelando, y nos revela, la verdadera esencia del corazón divino. Tal vez has sido el hijo extraviado, huyendo, errando, avergonzado por las consecuencias de tus actos, o quizás has encarnado al hermano mayor, leal en apariencia, pero resentido por dentro, creyendo que tus méritos te dan derecho. En ambas circunstancias, el progenitor mantiene su carácter inmutable, rebosante de piedad, dispuesto al abrazo, convocando a ambos perfiles de hijos al regreso. Por ello, este relato mantiene su vigencia al recordarnos que la soberanía de Dios no se conquista, no se lega, ni se obtiene por mérito, se acoge en la bienvenida de un padre que corre. Un doctor de la ley planteó una vez a Jesús una interrogante de apariencia noble, pero con un propósito velado. Maestro, ¿qué acciones debo llevar a cabo para obtener la vida que es eterna? Jesús replicó con otra cuestión. ¿Qué preceptúa la ley? El hombre citó con exactitud: amar al Señor tu Dios con toda tu voluntad, tu ser, tu energía y tu intelecto, y amar a tu semejante como a ti mismo. El maestro aprobó, pero entonces surgió el siguiente cuestionamiento: ¿y quién es exactamente mi semejante? No se trataba de mera curiosidad, sino de un esfuerzo por restringir el alcance del afecto. Fue en ese momento cuando Jesús compartió una narración que sorprendió a todos. Un viajero transitaba por el riesgoso camino que une Jerusalén con Jericó, cuando fue asaltado por malhechores, despojado de sus pertenencias y abandonado en estado grave. Un levita, individuo de alto prestigio y devoción, un símbolo de pureza, se acercó, observó al lesionado y continuó su marcha sin detenerse. Luego apareció un levita, otro referente religioso, otra encarnación de la piedad. Él también lo miró y prosiguió su camino. La concurrencia probablemente estuvo de acuerdo. Quizás dedujeron que el sacerdote y el levita temían contaminarse ceremonialmente, o estaban demasiado atareados, o eran demasiado precavidos. Pero entonces Jesús alteró el curso de la narración. Un samaritano cruzó por el lugar. Para la audiencia judía, los samaritanos eran extraños menospreciados, foráneos con convicciones desviadas y un historial de hostilidad. Eran la última persona en la que pensarían como un salvador. Sin embargo, Jesús lo elevó a personaje principal. Fue él quien se detuvo. Curó las lesiones del hombre, lo transportó a un albergue, sufragó los gastos de su recuperación y se comprometió a volver. La piedad le supuso un costo en tiempo, bienes y bienestar, pero fue el samaritano quien encarnó la esencia divina. Al finalizar, Jesús inquirió al letrado: ¿cuál de estos tres se comportó como el semejante del hombre agredido? La conclusión era obvia: el que mostró piedad. Y el maestro concluyó: ahora, ve y procede de igual forma. Esta alegoría continúa interpelándonos, ya que resulta sencillo amar en el ámbito teórico. Es cómodo en el entorno de aquellos que nos son afines, comparten nuestras ideas o resultan fáciles de entender. Pero Jesús nos insta a ir más allá de nuestros límites, de la complacencia, los juicios y las justificaciones. El afecto genuino se evidencia en los actos, en particular hacia aquellos que podríamos catalogar como inmerecedores o problemáticos. Reflexiona sobre tu propia existencia. ¿Quién se haya postrado en tu sendero? No en sentido estricto, sino en su estado anímico, en su circunstancia, en su aislamiento. ¿A quién has eludido por encontrar más simple continuar con tu vida? La alegoría nos recuerda que tu devoción por el Creador se evidencia en el trato que le das a la persona que quisieras esquivar. Y aquí reside el giro inesperado. El samaritano de la narración es un espejo del propio Jesús. Él es el foráneo que se aproximó cuando la institucionalidad religiosa se desentendió.
Él es quien nos puso de pie cuando estábamos deshechos, llevó nuestros fardos y costeó nuestra recuperación. La alegoría del samaritano benevolente no es solo una enseñanza sobre la caridad, es una representación vívida del mensaje de salvación. Por ello, esta narración sigue vigente, ya que prohíbe que el afecto se quede en la mera especulación. Nos exige traspasar barreras, practicar la piedad y manifestar la misma clemencia que nos ha sido dispensada. En otra ocasión, Jesús tomó asiento cerca del lago de Galilea. La aglomeración de personas fue tal que tuvo que abordar una embarcación y desde allí impartió sus lecciones. Fue en ese contexto cuando compartió una de sus alegorías más esenciales. Un agricultor salió al campo a esparcir su simiente. A través de una figura simple, el maestro transmitió una verdad eterna. El labrador distribuyó generosamente el grano y éste se depositó en diferentes clases de terreno. Una porción cayó en el sendero, donde las aves descendieron y la consumieron antes de que pudiera germinar. Otra parte aterrizó en suelo lleno de rocas, brotó con rapidez, pero se marchitó con el calor al carecer de profundidad. Otra porción cayó en medio de cardos, creció, pero fue sofocada por la maleza, y otra parte se depositó en tierra fértil, arraigó, se desarrolló y generó una producción que superó toda expectativa. Posteriormente, al ser cuestionado por sus seguidores sobre su significado, Jesús detalló: la simiente representa el mensaje divino. Los suelos simbolizan las almas humanas y el resultado de la cosecha no está sujeto a la potencia del grano, ya que el mensaje conserva siempre su fuerza, sino a la calidad del terreno que lo acoge. Esta enseñanza es vital. Hay almas que se mantienen inflexibles. El mensaje apenas los toca antes de que los desvíos o las incertidumbres los sustraigan. Otras almas reaccionan prontamente, con fervor. Pero al no tener cimientos, la creencia se desvanece ante la adversidad. Algunos están colmados de abrojos, ansiedades, bienes materiales, afanes por cosas mundanas. La creencia se ahoga bajo el peso de la presión y ciertas almas, dóciles y receptivas, se convierten en terreno productivo donde el mensaje divino se desarrolla y metamorfosea existencias. El interrogante nunca es si el mensaje de Dios posee suficiente poder, sino cómo es acogido por tu alma. Esta alegoría nos incita a reflexionar sobre la clase de tierra que somos hoy, el camino transitado, demasiado absorto para pausar y atender. El suelo rocoso lleno de entusiasmo pero carente de profundidad, que colapsa ante las dificultades vitales. El suelo con cardos, cautivo de la sed de acumulación, incapaz de liberar lo que sofoca la creencia, o la tierra óptima, preparada para asimilar, para acatar, para permitir la transformación por el mensaje. Y he aquí la verdad trascendental: la calidad del suelo puede alterarse, la tierra compacta puede ser labrada, los cardos pueden ser extirpados, el terreno somero puede ser arado en profundidad. El Espíritu Divino continúa acondicionando las almas, pero se requiere nuestra disposición. Por lo tanto, cuestiónate. Cuando el mensaje de Dios llega a ti, se desvanece como un mero eco o arraiga y produce fruto, pues el resultado es la prueba de un alma que presta verdadera atención. La alegoría del agricultor no se limita a escuchar prédicas o a leer los textos sagrados, se enfoca en permitir que la enseñanza viva se establezca en tu interior, remodelando tu existencia desde sus cimientos. La simiente alberga vida perpetua, y la cosecha de tu alma mostrará si te limitaste a escuchar o si en efecto la hiciste tuya. Jesús recurría habitualmente a ilustraciones extraídas del entorno agrario que sus oyentes dominaban. En cierta ocasión relató otra alegoría. El reino celestial es comparable a un hombre que depositó simiente de calidad en su sembradío. Pero mientras todos reposaban, su adversario se presentó, sembró mala hierba entre el cereal y se retiró. Cuando el trigo creció y desarrolló sus espigas, el malejo también se hizo visible. Los jornaleros se inquietaron: debemos extirpar la cizaña. Mas el propietario les indicó esperar hasta el tiempo de la recolección, pues si intentaban separarlas prematuramente, corrían el riesgo de arrancar el cereal junto con la mala hierba. La distinción solo sería evidente al final.
El trigo sería almacenado, mientras que el malejo se agruparía para ser consumido por el fuego. Esta alegoría nos confronta, pues aborda directamente la fricción que experimentamos en nuestra vida y en el entorno. ¿Por qué lo negativo prolifera junto a lo positivo? ¿Por qué la duplicidad, la deshonestidad y la iniquidad parecen tener éxito, incluso en ámbitos donde el mensaje divino está presente? ¿Por qué el Creador no elimina todo de inmediato? Jesús responde con templanza. Por el momento, el cereal y el malejo coexisten, el reino progresa, pero también surge la resistencia. Las congregaciones albergan tanto la fe auténtica como las fachadas vacías. El mundo exhibe tanto esplendor como decadencia, y Dios tolera que ambos se desarrollen a la par, no por desinterés, sino por su inmensa piedad. Si emitiera su veredicto antes de tiempo, ¿cuántos que hoy parecen cizaña jamás tendrían la posibilidad de ser redimidos? ¿Cuántos de nosotros, antes de que el favor inmerecido germinara, habríamos sido descartados? Esta alegoría nos enseña que la sentencia es inevitable, pero no nos corresponde a nosotros su aplicación. Nuestra labor no consiste en erradicar la totalidad de la mala hierba, ni en determinar quién es cereal y quién no. Nuestra misión es desarrollarnos con lealtad en el lugar donde el Altísimo nos ha establecido, con la certeza de que el dueño del campo hará la distinción con total equidad en el momento oportuno. La cizaña no invalida al trigo, la adversidad no frena la expansión del reino. Al final, el cereal será recolectado y la cosecha será profusa. ¿Y qué enseñanza extraemos de esto? Que no hay motivo para la desesperación al observar el éxito del mal, y que no debemos caer en la preocupación excesiva por discernir quién es auténtico y quién no. Debemos perseverar con serenidad, confiando en que el Creador observa, conoce y obrará en el tiempo adecuado. La alegoría del cereal y el malejo es una exhortación a la tenacidad y a la modestia. Nos enseña que el cronómetro divino es distinto al nuestro y que su rectitud es absoluta. La mala hierba no prevalecerá, la recolección final sí, y en el día en que el campo esté listo, la divergencia será ineludible. Por el momento aguardamos, evolucionamos, confiamos. Imaginemos que alguno de ustedes posee un centenar de ovejas y extravía una. ¿Acaso no dejaría a las 99 en el pastizal para ir tras la descarriada hasta hallarla? Con estas frases, Jesús nos obsequia una de sus alegorías más conmovedoras, la narración del lanar perdido. Un pastor que administra un numeroso rebaño nota la ausencia de un ejemplar. Para la mayoría, la pérdida del 1% del patrimonio no constituye una catástrofe. 99 permanecen a salvo. ¿Por qué poner todo en riesgo por único animal? Sin embargo, Jesús describe a un cuidador que no haya reposo hasta localizar a la extraviada. La busca, asciende montañas, la llama y al dar con ella, la alza sobre sus hombros con júbilo. Luego convoca a sus conocidos y a los habitantes de la vecindad, diciéndoles: regocíjense conmigo, he recuperado a mi oveja que se había perdido. Y en este punto reside la esencia. Les aseguro que mayor será el gozo en el cielo por un único transgresor que se retracta, que por 99 personas rectas que no requieren retractación. Esta alegoría expone la pulsación del Espíritu Divino. La humanidad valora las cifras grandes, pero el cielo se enfoca en el individuo. La soberanía no se basa en estadísticas, sino en la liberación. Toda alma es valiosa. Vale la pena ir en búsqueda de cada descarriado. Para quienes oían ese día, el concepto era revolucionario. Los religiosos se quejaban porque el maestro acogía a los transgresores y compartía la mesa con ellos, pero Jesús replicó a sus reproches con esta narración. Les demostraba que al Creador no le concierne el reconocimiento público. Su interés se centra en el vínculo personal. Las 99 están a salvo, pero su apremio se dirige al que todavía se encuentra en riesgo. Esta alegoría se dirige sin rodeos a nuestra propia existencia. Es posible que tú hayas sido ese lanar perdido. Quizá te apartaste por desobediencia o negligencia y te cuestionaste si alguien lo notó. Jesús afirma que el cielo lo percibió y que el cielo se regocija al ser encontrado. También nos pone a prueba, poseemos la esencia del cuidador,
o nos resignamos a la tranquilidad de las 99 sin desear salir de nuestra zona de confort para ir tras el descarriado. Seguir al Cristo implica asumir su preocupación por los que están perdidos, no verlos como simples datos, sino como individuos, identidades y relatos. Y nota la conclusión: el pastor no retorna con ira o recriminación, sino con dicha. La reacción celestial ante la retractación es festividad, no escepticismo. La alegoría del lanar descarriado nos enseña que la soberanía no se edifica en la segregación, sino en la persecución. El afecto divino se proyecta hacia el exterior, busca, convoca, soporta y festeja. Y si tal es la respuesta del ámbito celestial, nuestras vidas deberían manifestar esa misma alegría. Jesús compartió otra narración, esta vez acerca de un amo que se alistaba para emprender un viaje. Antes de su partida, encomendó su fortuna a 3 de sus servidores. A uno le entregó 5 sumas, a otro 2, y al tercero 1. Cada uno las recibió en proporción a su habilidad. Acto seguido, el amo partió. Los 2 primeros sirvientes actuaron sin demora, pusieron a trabajar lo que se les había confiado, y al retorno del amo habían duplicado la suma. El amo los encomió: excelente, siervo competente y leal. Has demostrado fidelidad en lo modesto, te encomendaré responsabilidades mayores, participa en la dicha de tu señor. Pero el tercer servidor, el que solo recibió una suma, la ocultó bajo tierra. Movido por el temor, prefirió conservar el don antes que hacerlo fructificar. Cuando el amo regresó, este sirviente solo tenía justificaciones. El amo lo tildó de negligente y cobarde por rehusarse a emplear lo que se le había encargado. Esta alegoría posee una trascendencia que nos interpela directamente. Una suma de este tipo era, en aquel tiempo, una fortuna considerable, pero su significado excede lo monetario. Simboliza la obligación, las chances y las capacidades que el Creador nos ha confiado. Cada persona ha sido dotada de algo: tiempo, capacidad de influencia, aptitudes, vínculos, provisiones. Y la cuestión no es la magnitud, sino el uso que le daremos. Observa que el amo celebró tanto al que rindió 5 sumas como al que rindió 2. La gratificación no se fundamentó en la cifra alcanzada, sino en la lealtad exhibida. La soberanía no evalúa la magnificencia por contraste, sino por administración. Y aquí yace la dificultad. El miedo tiene el poder de inmovilizarnos. Al igual que el sirviente de la única suma, podemos temer el error, sentirnos incapaces o creer que perderemos lo exiguo que poseemos. En consecuencia, ocultamos nuestros talentos, los mantenemos a salvo, pero inactivos. Jesús nos previene que tal temor no equivale a la lealtad. El Creador no halla honor en nuestra timidez, sino en nuestra certidumbre. Esta alegoría nos enfrenta a una verdad incisiva: permanecer inactivos con lo que el Altísimo nos ha entregado no es neutralidad, es incumplimiento. El reino progresa cuando obramos, cuando nos aventuramos en la fe, cuando dedicamos lo que poseemos a quien nos lo encargó. Y aquí reside el optimismo. El mismo amo que distribuyó las sumas es quien capacita a los servidores. Lo que depositamos en sus manos se incrementa, no por nuestra propia energía, sino por su aliento. Por lo tanto, reflexiona: ¿qué has ocultado? ¿Qué ocasión? ¿Qué vocación? ¿Qué vocación? ¿Qué capacidad has mantenido en secreto por temor? La alegoría de las sumas nos llama a revelarlas, a emprender el riesgo, a confiar, a ejecutar. Ya que al retorno del amo, la pregunta no será sobre tus ganancias, sino sobre tu fidelidad al encargo. Jesús compartió una alegoría que seguramente dejó a su audiencia estupefacta. Relató que existía un hombre adinerado que vestía con ropas lujosas y se deleitaba con suntuosidad diariamente. A la entrada de su morada yacía un desposeído, de nombre Lázaro, cubierto de úlceras, que anhelaba los restos que caían del festín del acaudalado. La diferencia no podía ser más evidente. Uno celebraba banquetes cotidianamente, el otro padecía inanición. Uno lucía con magnificencia, el otro con aflicciones. Ambos llegaron a su fin. El desposeído fue trasladado por mensajeros celestiales al regazo de Abraham.
El adinerado fue sepultado y despertó en la angustia. Al elevar la mirada, divisó a Lázaro a distancia, junto a Abraham, e imploró piedad, por una gota de agua, por consuelo, por un aviso a sus parientes. Pero ya era irreversible. Una separación infranqueable había sido establecida y las condiciones se habían invertido para siempre. Esta alegoría es severa porque nos confronta con una realidad muy incómoda. La posición en este mundo no define la suerte eterna. El que fue ignorado en su existencia es distinguido en la posteridad, mientras que el que se creía invulnerable aquí termina mendigando allí. Pero pon cuidado, el juicio para el acaudalado no fue resultado de su riqueza per se, sino de su indolencia. Desatendió la aflicción que se hallaba justo a su entrada. Lo eludió constantemente, gozando de las bendiciones divinas sin compartirlas nunca. Su falta no fue el mero despilfarro, sino la apatía. Esta narración impacta nuestra propia vida. ¿Quién se encuentra postrado a nuestra puerta? ¿A quién ignoramos? ¿Estamos aletargados por el confort o despistados por la prosperidad? La alegoría nos impide desviar la mirada. Nos interroga sobre si nuestra esencia refleja la magnanimidad celestial o el impulso egoísta de la autoconservación terrenal. Y luego emerge el elemento más perturbador. El hombre rico suplica que Lázaro sea enviado a prevenir a sus consanguíneos, pero Abraham replica: ya tienen las enseñanzas de Moisés y de los profetas, que les presten atención. Él persiste: si alguien volviera a la vida se arrepentirían. Y Abraham finaliza: si no atienden a Moisés y a los profetas, tampoco serán persuadidos, aun si un muerto regresara. Aquí Jesús levanta el velo. Esta advertencia no es simplemente una figura retórica. Él mismo se levantaría de entre los muertos, y aún así muchos se negarían a creer. El inconveniente no radica en la escasez de pruebas, sino en el rechazo a aceptarlas. La alegoría funciona como vaticinio y como ruego. Esta es una de esas realidades que deben perturbarnos. La inversión eterna de destinos es cierta. El cielo honra al humilde que se adhiere al Creador, mientras que la condenación acoge al arrogante que jamás admitió su carencia. En cuanto a nosotros, esta alegoría no exige el temor a los bienes materiales en sí, sino una inspección de su efecto en el alma. Nos ciega el bienestar, nos ensordece la prerrogativa ante el lamento de los desposeídos en nuestro umbral, porque llegará el día en que las entradas se sellarán, y lo que aquí pasamos por alto podría tener repercusiones eternas. Jesús relató esta alegoría para aquellos que depositaban su confianza en su rectitud personal y desestimaban a los demás. Dos individuos ascendieron al santuario para dirigirse a Dios. Uno era un fariseo, personificación de la observancia piadosa. El otro era un cobrador de tributos, repudiado por desleal y deshonesto. El fariseo se situó en solitario y elevó una plegaria dirigida a sí mismo: «Oh Creador, te doy gracias porque no soy como el resto de la humanidad, saqueadores, malhechores, infieles, ni como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y ofrendo la 10ª parte de todas mis ganancias». Sus expresiones sonaban devotas, pero su alma estaba colmada de vanidad. Más que conversar con el Altísimo, se autoglorificaba. Por su parte, el cobrador permaneció alejado, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al firmamento. Se golpeaba el pecho y simplemente decía: «Oh Creador, muéstrame tu piedad, que soy un transgresor». Y Jesús afirmó: «Les garantizo que este último, y no el primero, retornó a su hogar absuelto ante el Altísimo, porque cualquiera que se exalte será degradado, y el que se rebaje será levantado». Esta alegoría penetra profundamente, ya que nos enseña que Dios no se impresiona por las fachadas, no se conmueve por plegarias extensas, discursos sofisticados o rituales religiosos huecos. Lo que Él busca es autenticidad interna, un alma que admita su carencia e implore compasión. Para la audiencia de Jesús, esta inversión de roles resultó chocante. El fariseo era aclamado como virtuoso. El cobrador era execrado como impuro. Pero fue este último quien obtuvo el perdón, mientras que el fariseo se retiró sin recibir nada.
Esta narración nos fuerza a plantearnos interrogantes incómodos. ¿En cuántas ocasiones nos medimos con otros en lugar de admitir nuestra propia falta? ¿Cuántas veces consideramos que nuestra constancia, presencia en el templo, servicio o contribución es evidencia de rectitud, mientras nuestra alma se mantiene soberbia? La plegaria del cobrador es una de las más concisas en los textos sagrados, pero acarrea la trascendencia de lo eterno. Oh Creador, muestra tu piedad hacia mí. El ámbito celestial no atiende a la retórica, sino a la sinceridad. Y la sinceridad allana el camino hacia la piedad. La hermosura de esta alegoría radica en que brinda optimismo a todo aquel que se siente carente de mérito, desatendido o demasiado afectado por sus errores para aproximarse al Altísimo. Si te identificas con ese cobrador de tributos, destrozado, abochornado, sin encontrar palabras, no te desanimes. Jesús afirma que tu súplica es la que el Creador acoge. No es la solidez de tu currículum espiritual lo que te acerca a Dios, sino la sencillez de tu esencia. Dime, entonces, ¿cuál es tu posición al orar? ¿En el centro, detallando tus proezas, o a la distancia, golpeándote el pecho y susurrando un ruego de piedad? Porque en la soberanía divina, el lamento más discreto resuena con mayor fuerza que la ostentación más grandilocuente. Jesús compartió otra alegoría, sencilla pero impresionante. La soberanía celestial es comparable a una minúscula semilla de mostaza que un hombre plantó en su parcela. A pesar de ser la más diminuta de todas las simientes, al desarrollarse se transforma en la planta más voluminosa del jardín, hasta volverse un árbol en cuyas ramas las aves construyen sus nidos. La figura es tan insignificante que es fácil de ignorar, pero su contenido es vasto. La simiente de mostaza era minúscula, casi imperceptible entre los dedos, pero al ser plantada, se extendía hasta convertirse en algo extenso, robusto y resguardador. Jesús seleccionó este grano para ilustrar la mecánica de la soberanía. Se inicia con algo que aparenta ser intrascendente, pero lleva consigo la carga de lo perpetuo. Para sus oyentes originales, esto resultó imprevisto. Ellos aspiraban a una soberanía de autoridad, de fuerzas militares, de triunfo gubernamental, pero Jesús apunta a un grano, un murmullo en lugar de un estruendo, un redentor ejecutado en lugar de un combatiente aclamado. La soberanía se inicia en lo modesto, pero no puede ser restringida. Esta alegoría ofrece un profundo alivio. Quizá observas tu existencia y concluyes que tu fe es endeble, tus súplicas deficientes, tu huella insignificante. Sin embargo, Jesús declara, no subestimes lo minúsculo, aquello que en tu control parece escaso, en el dominio del Altísimo se vuelve incontenible. Reflexiona sobre los instantes simiente de mostaza en los textos sagrados, un guardián de rebaños con una onda ante un coloso, una mujer viuda con 2 monedas de bajo valor, un niño con 5 hogazas y 2 pescados. Cada ejemplo parecía demasiado trivial para ser relevante, pero en el manejo del Creador transformaron el curso de la historia. La simiente de mostaza también ilustra la expansión de la soberanía. No se impone por coerción, sino que se desarrolla discretamente, de manera progresiva, a menudo sin ser percibida, hasta que sus ramificaciones se despliegan por completo. Desde un reducido grupo de seguidores en Galilea hasta una corriente mundial que perdura por centurias, la semilla que Cristo sembró ha cubierto el planeta, y existe una sutileza en las aves que hallan amparo en sus ramas. Este pormenor demuestra que la soberanía no es exclusiva de quienes la establecen, sino también para quienes buscan sosiego. El mensaje de salvación no es un bien particular, es asilo para la multitud. Por lo tanto, aquí está el llamamiento. No aguardes circunstancias ideales para plantar, no menosprecies lo que el Altísimo puede lograr con un acto de fe modesto, una plegaria simple, un paso de acatamiento. La potencia no reside en el tamaño del grano, sino en la vitalidad que encierra. La alegoría de la simiente de mostaza nos enseña que la magnificencia en la soberanía no se determina por nuestro punto de partida, sino por lo que el Creador permite desarrollar.
Y tal vez ese gesto modesto que realices hoy sea precisamente lo que el ámbito celestial emplee para ofrecer protección a futuras generaciones. Hemos explorado conjuntamente 9 de las alegorías más impactantes que Jesús llegó a compartir. Cada narración, aun siendo elemental en apariencia, se proyecta hacia lo perpetuo. Un progenitor que se apresura a acoger a un descarriado. Un samaritano que se agacha para asistir a un desconocido lesionado. Un agricultor que dispersa grano, que en parte se pierde y en parte produce. Un terreno donde coexisten el cereal y el malejo hasta la jornada de la recolección. Un cuidador que persigue a un único lanar descarriado. Servidores a quienes se les encomiendan fortunas. Un desposeído ensalzado mientras el confort del acaudalado se esfuma. La súplica modesta de un cobrador de tributos oída por encima de la vanidad de un fariseo. Y una simiente de mostaza minúscula que se transforma en un árbol que ofrece resguardo. Cada alegoría desvela una realidad sobre el Altísimo y una realidad sobre la humanidad. Nos exponen la piedad de un progenitor que absuelve, la convocatoria a un afecto sin restricciones, la templanza requerida mientras aguardamos la sentencia, la persecución incesante del ámbito celestial por los descarriados, la necesidad imperiosa de ser administradores fieles, el riesgo de la apatía, la fuerza de la sencillez y la expansión incontenible de la soberanía en los contextos menos imaginados. En conjunto, delinean el perfil de una soberanía que subvierte la perspectiva mundana, o, mejor dicho, la establece en su posición correcta. Sin embargo, estas alegorías no están destinadas a ser contempladas a distancia, son convocatorias. El vástago descarriado nos llama al retorno. El samaritano benevolente nos insta a rebasar límites por afecto. El agricultor nos pide inspeccionar nuestra alma. El cereal y el malejo nos exigen serenidad y certeza. El lanar descarriado nos motiva a la celebración ante el regreso de un individuo. Las fortunas nos combinan a obrar con lo que nos ha sido otorgado. El adinerado y Lázaro nos previenen de desatender el dolor en nuestro umbral. El fariseo y el cobrador nos recuerdan que la piedad está reservada para los modestos, y la simiente de mostaza nos impulsa a nunca despreciar los orígenes humildes. Por lo tanto, el interrogante ya no es ¿cuál es el significado de estas alegorías? La pregunta crucial es ¿cuál será tu acción con ellas? ¿Permitirás que el mensaje se establezca en terreno fértil o será arrebatado por los desvíos? ¿Te contentarás con permanecer entre las 99 o te sumarás al cuidador en la persecución del ausente? ¿Ocultarás lo que el Creador te ha encomendado o te aventurarás en la fe para verlo fructificar? ¿Ignorarás al desposeído en tu entrada o harás una pausa para compartir tu alimento? La soberanía que Jesús describió no es distante, está irrumpiendo en la esfera terrenal justo ahora, por medio de quienes materializan estas narraciones abiertamente. No consientas que estas alegorías se estanquen como meros textos, permite que se transformen en experiencias vitales en tu existencia. Cimenta tu base sobre ellas, deja que sus verdades alteren tu cotidianidad, reorienten tus elecciones y forjen tu alma. Ya que en la conclusión, el criterio de nuestra vida no será el número de alegorías que conocíamos, sino cuántas llegamos a encarnar. Si este mensaje te ha inspirado, te invito a suscribirte a la Biblia Sagrada para seguir explorando las profundas verdades de las Escrituras. Toca el botón de me gusta y comparte esta invitación a la transformación con aquellos que la necesiten.